Esto es las tertulias de Ron con Clase. Hola, seguimos con el maestro ronero Luis Figueroa. Nos quedamos en la tertulia anterior conversando sobre el añejamiento. Los aromas del ron nacen en la fermentación y se enriquecen en el añejamiento. A simple vista, este puede parecer la etapa del proceso más soporífera, pero por el contrario, y como lo dijo el maestro ronero, es el momento de más sinergia. Es un reactor la barrica, donde suceden una serie de procesos que son importantes para el ron. Por ley, en Venezuela, para que una bebida pueda llevar en su etiqueta la palabra ron, debe pasar por lo menos 2 años en una barrica de roble. Maestro, ¿por qué una barrica de roble? El roble es una madera muy noble, una madera que, a pesar de ser considerada una de las más duras del mundo, también tiene la habilidad de ser maniable. A través del trabajo del hombre sobre ella puede agarrar esas formas de duelas, de tapas, de tapones. Adicionalmente, se ha descubierto a través del tiempo que colocando líquidos, en este caso tipo alcohólico, no pasa en vano ese tiempo allí, sino que se va transformando, se van refinando las notas que hay allí y van apareciendo unas que no vienen ni de esas notas primarias de la fermentación ni que vienen de la depuración de la destilación, sino que van siendo aportadas por este componente. Sin embargo, el roble solo no nos da ese aporte si no intervenimos sobre él. El roble debe ser quemado, lo que se llama el charreado de la barrica. Y cuando hablamos del charreado de la barrica es fuego directo sobre la barrica. Ahí interesa el tiempo de permanencia de la llama sobre la barrica, el ángulo de inclinación de esa llama, el color de la llama, porque al final todo esto va a darnos penetración y nos va a dar temperaturas para tener un nivel de quemado y de penetración de esa llama dentro de la barrica, que en la medida que se haga va a transformar muchos de los componentes de la madera en otros que posteriormente el líquido, cuando la penetre, va a capturarlos, los va a traer a su seno, los va a mantener igual o los va a transformar a través de todos esos procesos que ocurren de reacciones y oxidaciones dentro de la barrica. La barrica más utilizada en Venezuela, tengo entendido que es la barrica de roble blanco americano, ex-bourbon. ¿Por qué se utiliza la barrica ex-bourbon? ¿Es para aprovechar la historia de la barrica o hay alguna otra razón? Puedes usarla ex-bourbon, la puedes usar ex-cognac, la puedes usar ex-sherry. Es decir, el uso previo no es limitado. Lo único que sí tienes como limitación es que debe ser barrica de roble. Muchas veces oímos roble blanco como característica porque es mayoritariamente la que utilizamos en el país. Ahora, ¿por qué se asocia tanto al bourbon? Porque resulta que el bourbon es un productor, es una bebida que se produce en Norteamérica, donde hay una cultura de fabricación de barricas por cientos de años, y estamos hablando de que por normativa del bourbon, este envejece solo en barricas nuevas. Es decir, ya un segundo uso no puede ser aplicado en esta bebida. Por lo tanto, ellos ofrecen este tipo de elemento en el proceso, para el proceso de las bebidas alcohólicas envejecidas, a los whiskyceros, a los productores de brandy, a los productores de ron. Y entonces es como el proveedor, y yo digo también el curador, en cierta medida, de esas notas tan crudas, aceitosas y verdosas que tiene el aporte de esa primera barrica en el proceso de envejecimiento de las bebidas envejecidas y específicamente del ron. Pero hay barricas que tienen un uso previo, ¿no? Ya usted ya lo comentó, barricas que anteriormente se utilizaron para envejecer vinos, coñac, whisky de Malta. ¿Qué provecho le saca el ron a este tipo de barrica? En la medida que la barrica va siendo usada, es decir, por las bebidas previas, estamos teniendo desgaste, vamos a decirlo así, de esa superficie que fue charreada, y por lo tanto los aportes van siendo cada vez menores. Ahora, esto no es malo, porque va a depender de qué nivel de aporte quieres tú en la bebida. Estamos hablando, por ejemplo, que una barrica nueva nos va a dar aportes en exceso, inclusive una barrica nueva ex-bourbon solo se podrá incorporar en el proceso en un 5% dentro del universo de todas tus barricas. Porque no solo es el concepto de una barrica de uso previo, sino cuántas veces la vas a usar. Entonces esa barrica te llegó y la usaste una vez, pero la puedes usar la segunda vez,
la puedes usar la tercera vez, la puedes usar la cuarta, la quinta, la sexta y hasta la séptima vez. Y cada uso es un gradiente de ron distinto. Entonces tú formulas por un porcentaje de barricas bourbon, pero de primer uso, de segundo uso, de tercer uso, cuarto uso. Puedes también tener barricas de Scotch, que fueron bourbon primero, después malta, después whisky, y esas están más agotadas. Cada tipo de barrica te va a dar una condición sensorial de un ron distinto. Entonces nosotros, en nuestro caso, estamos hablando, como te comentaba, cuando hablamos de los alcoholes, de 3 alcoholes livianos, un semipesado y 2 pesados. 6 tipos de alcoholes. Pero si a eso sumamos barricas ex-bourbon, barricas ex-sherry y barricas ex-scotch, ya estamos hablando de 18 rones en proceso de envejecimiento. Pero si a eso le sumas primer uso, segundo uso, tercer uso, cuarto uso, quinto uso, sexto uso, séptimo uso, estás hablando hasta de 70 o más variantes de rones en tu proceso. Si a eso le sumas 2 años o 3 años o 4 años, ya tienes otro múltiplo de variantes. Es decir, no se envejece cacique, no se envejece pampero, sino decenas de rones distintos que luego vas a mezclar. Entonces, la barrica es un elemento muy importante, pero hay una complejidad en el diseño de cómo la vamos a usar, de dónde es el origen, los usos previos y cuántas veces la hemos usado nosotros y en qué porcentaje la vamos a usar para rones de determinada edad. De los rones que elabora maestro, ¿cuál es el que tiene más variantes o variedad de tipos de rones? Estamos hablando de Cacique Leyenda, que tiene hasta 70 rones distintos en su formulación. Que tiene, por supuesto, como ya lo comentó, diferentes tipos de alcohol, diferentes tipos de barrica. Usos previos distintos, secuencias distintas y de edades distintas. En el caso de Cacique Antiguo, cuando usted dice, lo he escuchado en otras oportunidades, que es un ron artesanal, ¿a qué se refiere? Ahí estamos hablando de un ron que prácticamente el proceso, no digo que es manual 100%, pero se acerca mucho a ello. Estamos hablando de que nuestras corridas son apenas de 5.000 o 6.000 cajas por año, cuando estamos hablando que en nuestro país producimos millones de cajas de ron entre todas las variantes del mercado. Es decir, que de miles, de decenas de miles de barricas, nosotros solamente tomamos una centena y tantas para elaborar este producto. A eso debemos sumar que es un ron artesanal desde el punto de vista de destilación, es 100% olla o alambique. Y cuando tú vas al proceso de destilación de Cacique Antiguo en olla, tú no ves un termómetro, tú no ves un medidor de flujo en la olla, sino un alcohol que está siendo destilado y un hombre con su destreza diciendo, este es el alcohol que yo quiero. Y cuando vas al embotellado del producto, estás hablando de un proceso donde se coloca la etiqueta sobre la botella una a una y se va enumerando. El tapón metálico se talla de una barra de aluminio uno a uno por un artesano. Entonces hay un conjunto de elementos que dan esa artesanía en el tema de empaque, pero también en el tema de producción del líquido. Perfecto. Nos pregunta Jimmy Palencia, que nos sigue a través de nuestra cuenta Instagram, maestro, ¿qué se conoce como afinamiento y si alguno de los rones que usted elabora practica este tipo de proceso? Ese es un proceso que podemos decir es nuevo dentro de la industria del ron, donde vas pasando por barricas distintas y vas haciendo mezclas dentro del embarcado propio que tú tienes. No, en nuestro caso tenemos selección de barricas previas, alcoholes específicos, edades determinadas, usos de barricas, que posteriormente vaciamos y vamos a ensamblar en lo que es el arte de la mezcla. Creemos que para los rones que tenemos, el carácter sensorial que tiene, el tipo de evolución que hemos logrado, no requiere ningún tipo de afinamiento. Lo último entonces del proceso, la mezcla o el blend. El blend es el arte de combinar con maestría diferentes rones. Difieren en los tipos de alcoholes, en los años, en los lotes, la crianza, etc. Con la finalidad de crear un producto único y auténtico, que seduzca al paladar y enamore al consumidor. Después del añejamiento, ¿qué ajuste se le realiza a ese caldo que sale de la barrica? ¿Cuál es el proceso siguiente? Pues inmediatamente después de que se extrae ya la barrica del almacén de añejamiento. Nosotros siempre vamos a buscar que el producto final sea reproducible, es decir, botella tras botella,
año tras año, el líquido que ofrecemos al consumidor siempre tenga ese estándar de calidad que hemos ofrecido por años. Para lograr eso tenemos que trabajar aguas arriba y garantizar desde la materia prima, la fermentación, la destilación, la selección de barricas, los años de envejecimiento, pueda ser reproducible todo el proceso, de garantizar que cuando vaciemos nuestros rones y los unamos en las diferentes proporciones y en calidades diversas, podamos replicar nuevamente de nuestro líquido. En las barricas hemos metido alcoholes que primero tenían una concentración alcohólica de 96% o de 80% si fuese liviano o fuese pesado, diluyéndola a una gradación alcohólica menor. Estamos hablando que en el liviano lo llevamos a un 65 o 60% de concentración alcohólica y en los pesados lo llevamos aproximadamente entre 50 y 55%. ¿Por qué llevarlo a esta graduación alcohólica? Eso va a determinar en función de temperaturas, en función de humedades, en función de tiempos, en función de las barricas, las solubilidades de los componentes. A mayor concentración alcohólica, menor solubilidad de componentes. A menor concentración alcohólica, vamos a favorecer esa solubilidad. Pero también hay un equilibrio de costo. Mientras más alcohol tenga, menos espacios en almacenes necesito y menos barricas. Mientras menos alcohol tenga la barrica, voy a necesitar más espacio. Entonces hay un equilibrio en términos de costo y en términos de qué buscamos sensorialmente. Sin embargo, eso no es perenne en el tiempo. El alcohol se va transformando, pero también va evaporando dentro de esas barricas. Nosotros en la miel y en Ocumare tenemos una de las mermas más altas del mundo. Estamos hablando entre 9 y 10% anual de lo que tenemos dentro de una barrica. Así que nosotros cuando hablamos de un ron como aniversario que tiene 8 años, a una merma anual promedio de 10%, estamos hablando de que conseguimos solo una muy pequeña parte de los litros que introdujimos originalmente. Y ese grado alcohólico se ha reducido. Si lo introdujimos a 65, a lo mejor vamos a estar a 62, a 63, 64, dependiendo también de las posiciones de esa barrica dentro del galpón, si ha estado expuesta a la cercanía del techo, que es el que más se calienta, o va a estar a nivel de piso, que es el que está más fresco. Pero todo ese conjunto se armoniza a través de lotes y a través de mezcla para compensar las variaciones que puedas tener entre una barrica y otra barrica. Entonces hay una transformación en esos grados. Nosotros hacemos una mezcla para tener entonces la medición del grado final que tenemos allí. Hacemos lógicamente pruebas sensoriales para ver si es reproducible lo que hemos tenido. Sin embargo, no esperamos sorpresas. Nosotros todos los años hacemos lo que llamamos surveys. Vamos a ir y tomamos estadísticamente de las decenas de miles de barricas que tenemos añejando, tomamos muestras y valoramos que estamos teniendo en nuestros rones de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años que están en barrica y que van a esperar llegar hasta los 8 si están evolucionando en forma correcta, de tal manera que vamos monitoreando nuestros procesos en el tiempo. Luego que tenemos ese líquido ya vaciado a un grado determinado, viene un conjunto de procesos como son los de limpieza a través de las filtraciones. Hay mucho componente sólido presente en la barrica, el mismo carbón de ese quemado interno, es decir, cuando vemos nosotros, cuando se vacía una barrica, que vemos mucho sólido cayendo de la barrica, y es el desprendimiento del carbón de ese charreado que se ha hecho internamente en la barrica. Entonces vienen muchas filtraciones que, dependiendo de los tipos de alcoholes, dependiendo de la edad, pueden ser a través de placas filtrantes, a través de lechos porosos, como puede ser a través de filtraciones en frío, donde bajas la temperatura a 0 grados centígrados para hacer que precipiten unos componentes, como por ejemplo, químicamente hay unos muy importantes que se llaman palmitatos y betacitosteroles, que en presencia de pequeños cambios de temperatura, de frío, de entre calor y frío, precipitan, cosa que pudiera ocurrir de manera natural entre un almacén caliente y un anaquel frío. Y pudieras ver entonces un producto con turbulencia presente en el líquido, y es algo que no quiere. De hecho, hay muchos productos en el mercado que ahora hablan no chill filtration, no tienen filtración en frío, es decir, que puedes esperar un precipitado dentro del líquido. En nuestro caso queremos líquidos apetecibles a la vista, brillantes, translúcidos, sin ningún tipo de suspensión, y nos cuidamos mucho de esa filtración. Y hay un conjunto de evaluaciones que tenemos que hacer. Debemos medir grado alcohólico, presencia de minerales, hacemos cromatografías para ver la composición química que hemos logrado en esa mezcla. Todo ese conjunto de evaluaciones son físico-químicas, es decir, que puedes medirlo físicamente o químicamente, a través de equipos, lógicamente. Y estamos hablando de que son medidas de cosas que tú esperas.
pero pudieras haber cosas que no mides y que hayan ocurrido. Y ahí es donde está la nariz. Por eso la última evaluación, después que hemos hecho todas las evaluaciones físico-químicas del producto, viene la evaluación sensorial. Y allí vas a detectar lo que no te detectan los equipos. Entonces, esta evaluación nunca podemos olvidarla, nunca podemos dejarla, porque es la que nos dice la verdad absoluta si estamos reproduciendo exactamente el producto que queremos. Nos pregunta José Pinto, ¿en qué cantidad? Bueno, él sabe, nos comenta, de que en Venezuela, después del añejamiento, se puede agregar cierto tipo de sustancias. Él nos pregunta en qué cantidad se puede agregar algún tipo de maceraciones o algún tipo de elementos. Y maestro, ¿qué es la caramelina? ¿Cuál es su función? Entre los elementos que puedes agregar, justo está la caramelina. Así eso está normado en la ley venezolana y puedes tener hasta un 5% de agregados, siempre y cuando sean agregados que previamente hayan sido declarados y hayan sido aprobados por los entes sanitarios del país. Maceraciones, frutas, blending, algo de azúcar, todo eso es permitido y es tradicional en la elaboración del ron venezolano. La caramelina es un elemento que nos ayuda a ajustar color. Hablábamos que para nosotros es muy importante la apariencia visual del producto. Resulta que, como tú bien decías anteriormente, por lo que comentábamos, la barrica es un reactor químico. Pero esa barrica genera ese conjunto de extracciones, reacciones y oxidaciones en la base del almacén o en la parte alta del almacén, es decir, donde pueden haber gradientes de temperatura y por lo tanto variaciones en el esquema de extracción. Y podemos tener una coloración algo mayor o algo menor entre una barrica superior y una barrica menor. Por lo tanto, cuando nosotros vaciamos y hacemos la mezcla, el color natural que resulta de la mezcla no siempre es exactamente el que estamos buscando. Ahí pueden haber variaciones. ¿Qué hacemos? Ajustamos con caramelina a un valor con una pequeña graduación en unidades. Esto se mide por intensidad de color a través de una refracción de la luz. Hacemos una medición y vemos qué nos falta para alcanzar un estándar que ya tenemos definido, de tal manera que en el anaquel siempre veamos el color que nosotros queremos. En el pasado, la caramelina, como su nombre lo dice, eran azúcares quemados, pero eso de una u otra manera también afectaba, aportando aromas y sabores que no necesariamente estás buscando en el ron. En los últimos años, las caramelinas están orientadas más a hacer una hojuela de maíz quemada, en procesos estandarizados que no nos aportan ni olores ni sabores, sino simplemente color. Muy bien, maestro, hablamos por supuesto que en el blend se mezclan también rones de diferentes edades, ¿no? Cuando esos rones se mezclan y se va a etiquetar la botella con una edad, ¿cuál es la referencia que debe utilizarse para enumerar pues, los años de añejamiento? ¿Es el valor de la bota más vieja, más joven o es un promedio? La ley venezolana es específica y dice que la edad del componente más joven es el que va a marcar la edad del producto. Es decir, si yo mezclo un ron de 2 años, 1%, con 99% de un ron de 21 años, por darte una referencia, es un ron de 2 años en la etiqueta. Siempre el componente de menor edad, independientemente de los porcentajes que estén presentes, es el que marca la edad de nuestro producto. Estamos hablando que en Venezuela la edad es un tema siempre de alguna manera llamativo, ¿no? Yo siempre hablo de que la edad no es un tema de importancia absoluta cuando hablamos en términos de calidad del ron. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de edad siempre queremos llevarlo a un tema como es el del whisky escocés. Vamos a ponernos en contexto. El whisky escocés es el único país del mundo que produce whisky escocés en una geografía específica y con unas reglas específicas. Entonces tenemos que cuando hablamos de 2 años, en todos los productores de whisky escocés ocurre lo mismo dentro de sus barricas porque está asociado a un mismo clima que es la de esa geografía escocesa. Pero cuando hablamos del ron en general en el mundo, estamos hablando de que se puede hacer en zona ecuatorial, se puede hacer en latitud norte o se puede hacer en latitud sur, en climas fríos, en montaña o a nivel del mar. Y estamos hablando entonces de que hay una geografía muy variada que genera cinéticas muy distintas asociadas a la temperatura de ese entorno. La cinética química dice a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción.
y por lo tanto menor tiempo para alcanzar todas esas transformaciones en barrica. Entonces la edad en Venezuela a 33 grados centígrados y 95% de humedad relativa hace que tripliquemos nuestras velocidades de reacción cuando nos comparamos con un whisky escocés. Adicionalmente, nuestra tradición ha estado asociada a mezclas de rones. Entonces, la gran mayoría de nuestros rones venezolanos debería poner en la etiqueta 2, 3 años, porque siempre tenemos juventud en nuestros rones, además de rones de edad. No quiero decir con esto que no hay rones de una edad determinada identificando un producto, pero siempre es importante entender que la edad en Venezuela tiene que estar siempre en la connotación de ese entorno de temperatura alta, humedad alta, que significa procesos muy intensos, muy extremos, cuando nos comparamos con latitudes frías o altitudes de bodegas de envejecimiento de gran altura. El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual actualizó en agosto del 2019 la certificación de denominación de origen controlada Ron de Venezuela a favor de las marcas de cuyos productos cumplen con ciertos requisitos. Es menester decir que en Venezuela posee la primera y única denominación de origen controlada para rones de melaza del mundo. Ahora, esto es una indicación geográfica, por supuesto, pero ¿qué otros elementos se consideran en una denominación de origen controlada? Hay un elemento importante a entender. Primero, ¿qué significa denominación de origen controlada? Significa que te están dando una certificación porque hay elementos que demuestran que la calidad del producto, además de ser buena, está relacionada con ese entorno geográfico donde se da. En el caso venezolano está asociado a materias primas, donde estamos hablando de una caña que crece en un cinturón ecuatorial donde hay mucha luminosidad, y esa mucha luminosidad implica una gran creación de biomasa dentro de lo que es las plantaciones de caña de azúcar. Estamos hablando de que en los derivados de esa caña de azúcar tenemos mieles o melaza de gran ricura o de gran riqueza en contenido de azúcar, muy inusual comparativamente con el resto del mundo. Estamos hablando del dominio de la artesanía de hacer ron de olla, o del manejo de la técnica de la columna, o de algunos elementos intermedios como un ketelbach. Estamos hablando del arte de envejecer, y que por maestría Alejandro Hernández lo transformó desde el año 53, encontrando que pasando más tiempo en barrica, con esos otros elementos que teníamos, podíamos conseguir un crecimiento en calidad superior a lo que se entendía en el mundo. Entonces, el tener todos esos elementos, además de la maestría y la sapiencia de hacer el ron y mezclarlo, que no es nueva, y tenemos reconocimiento en los productos que se hacen desde el siglo XIX en grandes certámenes europeos y suramericanos que demuestran ese saber hacer. Estamos hablando entonces de un reconocimiento que es mundial. Cuando hablamos de esa DOC, Ron de Venezuela, es el equivalente a hablar del tequila mexicana, es equivalente a hablar de champaña francesa, pero también es equivalente a hablar, por ejemplo, de un queso Camembert o de un queso de Parma, es decir, de esos grandes productos que de alguna manera demuestran mucha regionalidad, pero que también tienen un reconocimiento no solo en esa región, sino alrededor del mundo. Tal vez cabe a explicar que hay muchas denominaciones en el mundo en gradientes distintos. Nosotros tenemos el gradiente superior. Tú puedes estar hablando de una indicación geográfica simple, como por ejemplo, por nombrar una, los rones del Caribe, que se agrupan a través de una marca colectiva como es True Rum, que el elemento que hace que tengan la marca es que son del Caribe. Los elementos de caña, de destilación o artesanía son complementarios. Es decir, el valor de la marca es porque eres del Caribe. Sabemos que también hay una connotación importante por ser ron del Caribe. Pero si encuentras un elemento de calidad asociado a la tierra o asociado al saber hacer, por ejemplo, como el ron miel de las Canarias, que tiene una indicación geográfica por un elemento como es una artesanía de hacer ese tipo de ron, a pesar de que las melazas no sean de la zona, por indicar algo, tienes entonces un nivel superior. Pero cuando hablas de tierra, de hombres, de saber, artesanía, de todos esos elementos, obtienes la máxima, que es la denominación de origen, como la que ostenta Venezuela. Maestro, usted fue copartícipe por Diageo en la obtención de la denominación de origen controlada Ron de Venezuela. Eso fue en el año 2003.
y actualmente es miembro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Controlada Ron de Venezuela. ¿Cuándo surge esa inquietud, esa necesidad? ¿Y para qué crear una denominación de origen para el ron venezolano? Estamos hablando de principios de siglo, 2001, 2002, 2003, cuando en el gremio empieza a surgir esa idea. Esto nace a través de la cámara que agrupa a los productores de alcoholes y especies alcohólicas en el país, como es CIBEA. En esa oportunidad presidida por José Rafael Mandri, que era el presidente de la cámara, secundado por Humberto Arispe. También estaba Alberto Volmer, si no me equivoco, uno por Complejo Licorero del Centro. En esa oportunidad Humberto Arispe, que estaba en esa transición entre Licorerías Unidas y Destilerías Unidas, y Alberto Borme por Santa Teresa, y por Diallo Rafael Pedraza, que era el representante ante la Cámara. Empieza como a modelarse el tema de que habían grandes oportunidades para estar presentes en el ron y que todos teníamos presencia ya internacional, pero que teníamos elementos como para todavía realzar esa posibilidad. Y empieza a manejarse el concepto de que por qué no creamos una denominación de origen, inclusive de un alcance que era de país y no de una región pequeña. Es decir, veíamos que los elementos eran replicables si estábamos hablando de centro-occidente, si estamos hablando de centro o si estamos hablando del oriente del país. Porque generalmente las denominaciones de origen han estado asociadas a la región de Tequila o a la región de Champaña, o a la región de Parma, por la palabra, o si es un vino de la región del Duero. Es decir, no es España, no es Italia, o no es Francia, ¿no? Entonces también aquí había una novedad en ese concepto. Y ya habían salido otras dos denominaciones de origen en el país, más de productores artesanales, como son los productores de cacao en Chuao y como son los productores de cocuy de Pecaya en Falcón. Y el gremio veía como una oportunidad de hacer crecer, donde el sector de rones añejos iba de alguna manera evolucionando en temas favorables, porque el ron en el mundo, pudiéramos hablar de alguna clasificación, es que hay rones blancos y hay rones dorados. Y el que más se vende a nivel mundial es el ron blanco, que generalmente está asociado a la coctelería, pero el ron añejo también se podía incorporar a la coctelería y adicionalmente para ese concepto de saborear y disfrutar, donde había también mucho más valor comercial que en el ron blanco. Algo que no es usual, nos pusimos de acuerdo en Venezuela, el gremio licorero se puso de acuerdo, vio una oportunidad en alianza con el SAPI, que es la organización que otorga esta certificación y evalúa todo esto, vio también esa oportunidad y dio su apoyo, y bueno, nos pusimos manos a la obra y se logró ese resultado, que yo creo que ha sido muy importante para hacernos conocer. Al final es como una marca que representa no solo los rones, sino que también habla de Venezuela. Yo siempre digo que los rones tienen apellido, y cuando la denominación de origen también nos los refrenda es muy importante. Entonces hablamos del ron de Venezuela, porque estamos hablando de que la geografía de Venezuela hace la calidad de ese producto, unido a los otros elementos que ya hemos conversado. Pero estamos hablando de que ese conjunto de personas asociadas también da fortaleza, porque estamos hablando en conjunto de nuestras marcas, de nuestros procesos y de unas regulaciones que ya existían. Nosotros, para crear la DOC, no tuvimos que hacer técnicamente grandes esfuerzos porque ya lo hacíamos. Es decir, ¿dónde se fundamenta la denominación de origen? En la ley de Venezuela, que regula el alcohol, que es desde los años 50, y estamos hablando de la marca Norben, que regula la normativa. Esos son los dos pilares de la denominación de origen. Si nosotros no estamos creando técnicamente nada nuevo, sino que estábamos diciendo, lo hacemos de esta manera. Fíjate la calidad que tenemos, hay una cantidad de características que lo podemos tener, simplemente vamos a poner en el papel y vamos a aplicar, y bueno, se logró lógicamente con el apoyo y el concurso de toda esta gente, y estamos hablando que técnicamente en esa oportunidad trabajamos en la documentación y en los soportes, Tito Cordero por DUSA, Néstor Ortega por Santa Teresa, Andrés Contreras por Complejo Licorero del Centro y mi persona. Usted es miembro del Consejo Regulador de la DOC, Ron de Venezuela, hasta el año que viene. Correcto. Cuéntenos qué actividades realiza el maestro ronero Luis Figueroa ahí en el Consejo Regulador. En el Consejo Regulador tenemos
como actividad fundamental mantener ese marco legal en control. Es decir, vamos a garantizar que haya el cumplimiento de cada uno de los agremiados en todas esas cosas que están definidas y que están definidas por dos factores: ley venezolana asociada a lo que es la producción de especies alcohólicas y bebidas alcohólicas, y la marca y la normativa que ampara la marca Norben, donde define los parámetros físico-químicos que deben cumplir los líquidos que se producen en Venezuela. Eso implica hacer auditorías a todos los agremiados por marcas y por tipo de producto, sus procesos. Puede implicar también la certificación correspondiente a los maestros roneros que puedan ser propuestos por las diferentes industrias para optar a esa posición. Y de hecho es como un requisito dentro de las auditorías que debe existir un maestro ronero que garantice de alguna manera el cumplimiento de todo ese proceso que está diseñado para ese producto en específico. Entonces estamos hablando de trabajar en ese marco regulatorio que existe y del cual nosotros entonces vamos a ser garantes. Lógicamente podrán haber actividades también de revisar cosas que tengan que adaptarse a lo que sean las circunstancias de este país o a los entornos internacionales donde participa el ron de Venezuela. Ha sido un verdadero placer tener en las tertulias de Ron con Clase al maestro ronero Luis Figueroa, quien sin egoísmo ha contestado todas las preguntas, lo que demuestra la calidad de profesional que es. Gracias, maestro, por estar en Ron con Clase. Gracias a ustedes. Y esto es Ron con Clase.